Hola chamanes, hoy vamos a hablar del perro de Walt Disney. Cuando soléis venir a consultarme, deciros, Celi, voy a adoptar un perro, voy a traer a vivir conmigo a mi casa un nuevo miembro de la familia, un perro, y me gustaría saber pues qué tipo de raza es más adecuado para mí. Bien, muy rápido, vamos a explicar. No solamente se trata de qué tipo de raza, hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Muchísimas más cosas. Lo primero de todo es, porque lo digo porque normalmente os fijáis simplemente en esto, en qué tipo de raza. Porque tiene el pelo corto o lo tiene largo, pues en función de cuánto me va a ensuciar la casa, sería uno de los puntos que tenéis en cuenta. El aspecto físico marca absolutamente a todo el mundo, con qué tipo de raza me identifico yo más, me siento más cercana, ¿vale? Y se obvia totalmente el comportamiento biológico de ese animal, es decir, por genética, los perros tienen una serie de conductas que ya son parte de su personalidad, ¿no? Sean cruces o sean perros de raza, porque si son cruces también van a tener esos ramalazos de carácter que identifica a un perro de raza. Entonces, hay muchísimo que ver. Es primero, este tipo o este cruce de perro, ¿qué comportamientos genéticos comporta? Lo primero de todo, ¿vale? Si tengo un perro de caza y yo quiero irme pues a hacer senderismo y vivo en medio del campo con ovejas, pues a lo mejor no es el perro más adecuado, ¿vale? O sea, es decir, vamos a ver un poquito, si es un perro de caza que le tira el rastreo, pues vamos a ver un poquito qué tipo de vida voy a hacer yo. Si vivo en medio de la ciudad y a mí me gusta estar sentado los sábados por la tarde viendo la tele, pues no coges un perro que tenga una energía muy alta, por ejemplo, ¿vale? Un perro, un pastor alemán en un piso, bueno, si le das el tiempo y lo sacas todos los días, haces sus paseos de 1 hora, les haces estimulación mental, les haces educación, les haces correr y un montón de cosas más, pues puede vivir perfectamente donde tenga que vivir. Pero claro, necesitará un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo un perro que tenga una energía muy alta que un perro que tenga una energía más baja. Lo siguiente sería qué edad tiene. No es lo mismo que me traiga un cachorro de 2 meses que a los 4 o 5 meses va a estar hecho Terminator por energía, va a necesitar muchas cosas de mí, que me adopte un perro, por ejemplo, de 5 o 6 años, que es un perro de sofá total. Entonces, si yo soy una persona mayor que tengo 50 y muchos, 60 años, y a mí me gusta ver la tele, adopta un perro que sea más mayor, que tenga al menos, pues esto, unos 5 añitos, bien, ¿vale? Por si me cojo un cachorro, me voy a poner muy nervioso. Entonces, es edad del perro, edad de la persona, dónde vivo, qué espacio tengo, cuánto tiempo tengo para dedicarle, cuántas ganas tengo para dedicarle a su educación, cuánto dinero tengo para mantenerlo, porque es muy importante, es una cosa que se obvia muchísimas veces, pero tema medicina, veterinarios, medicamentos, cuando no les pasa una cosa les pasa otra. Tenemos que tener un fondo para poder después hacer frente a todos los problemas que puedan surgir en el futuro, ¿vale? Todo esto es súper importante. Si no se da todo esto de una manera bien estructurada, es cuando se desequilibra todo y venís a vernos, porque muchísimas veces, la mayoría de las veces, no suele casar el tipo de persona por edad o por aficiones con el tipo de perro que ha elegido. Dícese pastores alemanes con personas mayores, por ejemplo, ¿vale? Pastores alemanes, boxer, rottweilers o lo que sea. O sea, es decir, un perro que tiene una energía muy alta no puede ir acompañado de una persona que tiene pues poca fuerza, pocas ganas de salir a caminar y poca paciencia también, ¿vale? Entonces todo esto es muy importante. Entonces el perro del Walt Disney se da si todo eso confluye de una manera estructurada y correcta. Dime si te ha gustado el vídeo, déjame tu comentario y dime si te ha pasado o si tu perro realmente has conseguido que sea el de Walt Disney.